Amigos, bienvenidos a La Otra Mirada. Es un placer invitarlos a recorrer esta propuesta periodística que hoy será muy variada. Nuestro entrevistado central será el economista Mario Vergara, exministro de Economía, expresidente del Banco Central, las reformas que el Uruguay tiene pendiente desde el punto de vista económico, la ley orgánica militar y su necesaria transformación son algunos de los temas que estaremos recorriendo en ese reportaje. En la columna de Clara Gutiérrez, la voz de las trabajadoras sexuales. Estará Karina Núñez, su vocera. Quieren ampliar y mejorar la construcción de derechos que les permita insertarse en el mundo laboral con todas las reglas del resto de los trabajadores del país. El doctor Carlos Pita nos propone investigar, indagar si es posible entender el mundo que se viene como el nuevo escenario de una guerra fría, desaparecida la Unión Soviética, Estados Unidos en decadencia, la emergencia de posturas políticas de naciones de mucha relevancia como China y la Rusia de Putin construyendo alianzas son de alguna manera el nuevo fundamento de las políticas globales a nivel comercial, económico y militar. Y Marina Porcile en su columna nos plantea conocer cuál es el efecto de la llegada masiva de migrantes de nuestra América hacia el Uruguay. Hablamos de peruanos, de dominicanos, de cubanos, de venezolanos, que han encontrado en el Uruguay una puerta de salida a su crítica situación en sus países de orígenes. Eso lo hará a través de una entrevistada de lujo. Estamos hablando de la doctora Valeria España, una verdadera experta en materia de migración, que sin duda será una referencia importante para saber cómo esas culturas aterrizan en este país que se ha construido a lo largo de la historia con la presencia de fuertes contingentes de migrantes. Y por último, Julio Bango, el actual secretario general del Sistema Integral Nacional de Cuidados. ¿Cuánto hemos avanzado en mejorar la calidad de vida de aquellos hogares que necesitaban la presencia de cuidadores y que el Estado históricamente los tenía olvidados? Un proyecto que ha sido revolucionario en su génesis y que lleva soluciones para los niños, para los ancianos y para las personas con discapacidad. ¿Cómo estamos en esta materia? En esta puesta a punto es que queremos centrar este foco, un foco preciso y definido. A partir de ahora les invitamos a que nos acompañen en La Otra Mirada. Amigos, es un gusto recibir hoy al precandidato del Frente Amplio, el economista Mario Vergara. Y sin duda hay muchos temas para tratar, pero hay una coyuntura que es inevitable tener que comenzar este reportaje, este encuentro con él, que son las recientes medidas que acaba de adoptar el presidente de la República sobre el tema militar. El economista Vergara además ha hecho planteos públicos sosteniendo la necesidad de que haya cambios y una profundización en la mirada de lo que debe ser esa estructura que en los últimos años ha tenido enormes dificultades de comprensión con la sociedad civil, y eso ha sido visible a través de largos procesos. Economista, gracias por recibirnos. Y bueno, le pido una primera evaluación sobre esta medida del presidente de la República a raíz del episodio Gavazo, de lo que fue el Tribunal de Honor Militar, una omisión que no se incluye en la información que se envía al mando superior, léase ministro de Defensa, presidente de la República, que provocó naturalmente una reacción inmediata desde el Poder Ejecutivo y que había sido reclamado por muchas fuerzas políticas, y cabe decirlo que también esta medida ha sido respaldada por otras organizaciones políticas fuera de las fronteras del Frente Amplio. Su primera evaluación sobre este tema. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes aquí. Efectivamente, el presidente de la República tomó las decisiones que todos esperábamos, ¿verdad? Porque estaba claro que había que dar las señales que el Frente Amplio y el gobierno tenían que dar en esta materia. Nosotros públicamente, incluso en el acto del Frente Amplio Central que hubo en Paysandú el otro día, manejábamos un poco cierto grado de insatisfacción en el sentido de que hubiéramos esperado un relacionamiento diferente de los gobiernos del Frente Amplio con las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con el avance en los temas de memoria y verdad, si bien reconocemos que obviamente se entró en los cuarteles, se excavó, se encontraron restos de personas desaparecidas, se creó institucionalidad en materia de derechos humanos, la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad,
Los principales personeros de la dictadura y de la tortura en el país fueron procesados. Eso es verdad, pero de alguna manera en materia de información y de memoria quedaba todavía un poco de gusto a poco. También en el tema de la caja militar, que creemos que lo aprobado el año pasado también es muy insatisfactorio en cuanto a que no resuelve esencialmente los temas ni de la seguridad social de los militares ni de la situación financiera del Estado. Y también que, bueno, en 14 años no hemos podido aprobar una ley orgánica militar que sustituya la ley orgánica militar de la dictadura. Estuvo cerca, ¿no? Faltó un voto para poder haber hecho algún cambio. Sí, pero yo creo que en todo caso todavía nos falta en profundidad para abordar una buena ley orgánica militar las cosas que hay que discutir para eso, que es cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, qué alcance tienen, cómo hay que organizarlas, y qué dimensión deben tener. En fin, creo que todavía nos falta una discusión más profunda en esa materia, incluso en diálogo con las Fuerzas Armadas, para tener una ley orgánica militar más adecuada. Pero está claro que las decisiones del día de ayer del presidente de la República son un paso fundamental, que respaldamos totalmente, son señales claras de quién es el comandante en jefe de las tres armas, ¿verdad? Y que apuntan en la dirección que todos esperamos, ¿no? De tener ahora sí un relacionamiento dejando en claro la defensa de la democracia, la defensa de la institucionalidad, a diferencia de lo planteado por el ex comandante en jefe, que procura poner en oposición al gobierno, a la sociedad, al sistema político de las Fuerzas Armadas. Yo interpreto que las Fuerzas Armadas son un ingrediente de la institucionalidad democrática y creo que las decisiones del presidente en estos días reafirman esa integración y obviamente también creo se abre un espacio de un proceso que tiene que avanzar en diálogo y que tiene que avanzar hacia una nueva ley orgánica. De todas maneras, en su planteo hay un mea culpa. No hemos sabido relacionarnos en 14 años con las Fuerzas Armadas. Me lo contesta hay una visión un poquito insatisfactoria, sí, claro que sí. En su análisis, Vergara, se nota un mea culpa. En 14 años, dijo usted, no hemos podido mantener un relacionamiento, un diálogo más franco con las Fuerzas Armadas. ¿Qué faltó para poder entenderlo? Porque hubo intentos. Incluso en el periodo de Mujica se intentó civilizar un poco más o acercar a la ciudadanía civil a entender la lógica militar y viceversa. Pero ese camino parece que nunca germinó. No, yo creo que hubo impulsos, sí, pero creo que nos está faltando, como decía recién, la visión integral. Hay que entender para qué queremos las Fuerzas Armadas. Claro que hay roles relevantes que tienen que jugar, pero eso hay que discutir su alcance, su forma de organización, por ejemplo, seguridad en el agua, seguridad en el aire, seguridad en las fronteras, la participación de las Fuerzas Armadas en casos de desastres naturales, inundaciones, la participación también en los cuerpos de paz del exterior. O sea, hay muchos roles que creo que hay que tener ordenados, evaluar su alcance y en función de eso también definir la organización. La organización previa a la dictadura era con las tres armas teniendo una forma conjunta de ejecución presupuestal, de adquisiciones, de gestión. La dictadura en la ley orgánica del 74, que es la que todavía sigue vigente, separó esa gestión y duplicó y triplicó cosas, la hizo más ineficiente, más opaca, menos transparente, porque ahora hay un montón de cajas de ejecución presupuestal en las Fuerzas Armadas de muy difícil contralor. Yo creo que todas esas cosas las tenemos que rediscutir, apuntar a una gestión conjunta de las distintas armas para hacerlas más eficientes y sobre todo más transparentes. Entiendo también que hay más cosas para discutir como por ejemplo que afectan la caja militar
Hoy los efectivos que no van a seguir la carrera militar, a coroneles, generales o a los que corresponda en cada arma, bueno, se jubilan a los 40 y pico de años, poniéndole presión a la caja militar, cuando en otros países eso no es así. En otros países se genera una reserva activa, es como que quedan en reserva, en el banco de suplentes, ¿no? Con obligaciones de mantener su estado de salud, psicofísico, etcétera, y que pueden ser llamados en casos en que sea necesario, pagándosele una parte del salario y habilitando obviamente a que tengan otras actividades. Eso también ayudaría a quitarle presión a la caja militar y además a redimensionar el número de efectivos militares que efectivamente sean necesarios. O sea, yo creo que todas estas cosas hay que discutirlas, digamos, por lo alto, en diálogo con las Fuerzas Armadas, porque recién cuando sepamos para qué las queremos y cómo las organizamos es que podemos discutir cómo hay que redimensionarlas y apuntar a una buena ley orgánica militar para el futuro. Me da pie el tema de la ley orgánica militar porque lo ponen como uno de los componentes de uno de los grandes temas que el Uruguay tiene pendiente a resolver en un corto tiempo, que es el déficit fiscal. Hay que reformar, dicen los expertos, la caja militar, el sistema previsional, hay que abatir los costos del Estado, hay reclamos de los sectores productivos, y acá voy al economista. Ha escuchado por estos días ese discurso, bajar los costos del Estado, la Unión de Exportadores le planteó una serie de medidas al presidente Tabaré Vázquez, y es un gran escenario para el próximo gobierno. Gobierne quien gobierne, si es el frente tendrá que reencarrilar ese camino. ¿Cómo hay que mirar ese tema? Bien, efectivamente el déficit está alto y hay que reducirlo, porque durante mucho tiempo un déficit alto lo que genera es que nos vamos a estar endeudando y todo tiene que pagar un límite, deuda, ¿verdad? Y el déficit se Exacto. Entonces es imperioso bajar el déficit fiscal. El gobierno ya lo tenía planteado hace unos 2 años, se tomaron medidas en el terreno tributario, en las rendiciones de cuentas hubo reducción de gastos, pero aún así el déficit está duro de matar. Y eso es porque, bueno, tenemos un conjunto de componentes del gasto público que es como un taxímetro, que es bastante inercial y que va creciendo, ¿verdad? Y que son las cosas que mueven la aguja, porque a veces cuando uno escucha que la forma de resolver el déficit fiscal es un shock de austeridad, pensando que son 3 pesos, no, acá estamos hablando de que la reducción del déficit tiene que ser de un orden aproximado de $1.000 millones. Por lo tanto, decir que esto lo vamos a hacer sacando celulares o recortando cosas, esas son propuestas o bajando tarifas públicas. De índole totalmente demagógica. ¿Qué impacto tendría bajar tarifas públicas? Bueno, depende de cuánto, pero evidentemente no va en la dirección de por lo menos de la resolución financiera del Estado. O sea, creo que todas esas cosas tienen un componente demagógico fuerte y lo que hay que abordar son las cosas gruesas, las que mueven la aguja en el gasto. ¿Cuáles son? ¿Por dónde? La principal, por supuesto, es el régimen de seguridad social. Tenemos que adecuar para fortalecer el régimen de seguridad social. Uno cuando plantea esto, uno se pone, no sabe de economía, mira esta entrevista y dice, bueno, me van a tocar el sistema de seguridad social. Cuando termine de trabajar, ¿voy a ganar menos? Me va a pasar con el tema de las AFAP, que hubo que hacer una ley de cincuentones para intentar recomponer el perfil de la jubilación de una persona de toda una vida. Bien, vamos a empezar en orden y no entrever muchos temas que tienen distinta naturaleza. En primer lugar, la razón por la cual hay que adecuar el régimen de seguridad social es una buena noticia, y es que todos vivimos más y estamos en mejores condiciones durante más tiempo. Yo a veces pongo un poco la caricatura de que cuando yo era niño y leía sexagenaria atropellada por un auto, uno pensaba, pobre viejita, no miró al cruzar, ¿verdad? Y ahora los sexagenarios y sexagenarias te pasan haciendo jogging, corriendo por la Rambla, por las plazas o los parques. O sea, esa es una realidad, que no es solo del Uruguay, pasa en todo el mundo. Y por eso en muchas partes del mundo, con cuestiones demográficas similares a la de Uruguay y cuestiones de desarrollo humano similares a la de Uruguay, ya se han hecho adecuaciones de los parámetros principales del régimen de seguridad social, que no es una sola variable, porque a veces en la simplificación mediática se habla solo de la edad mínima de jubilación. No hay que concentrar la discusión en una sola variable porque no nos va a ayudar a resolver el conjunto de los temas. Pero indudablemente, si uno tiene un régimen de seguridad social que queda desfasado de esa realidad, porque si ahorramos lo mismo, pero después tenemos que
financiarnos muchos más años luego de retirarnos, los números no cierran y ahí es donde se genera esa espiral de cada vez más déficit. Y eso a la larga explota, por lo tanto no es un buen régimen de seguridad social el que tiene una perspectiva en que no se sostiene. Adecuar los parámetros a tiempo, que es lo que tenemos que hacer, lo va a fortalecer porque le va a dar garantías a la gente de que ese sistema es sustentable. ¿Cómo hacemos para concretar esa sustentabilidad? Bueno, ¿cuáles son las medidas concretas? No, hay que revisar el conjunto de parámetros que tiene el régimen de seguridad social, adecuarlos a esta nueva realidad. Tiene que ver con todas las variables del régimen de seguridad social. La relación activo-pasivo. Edad mínima. Bueno, la relación activo-pasivo no es algo que uno pueda claro, no la podemos modificar, elegir, ¿verdad? Claro. Máxime en el Uruguay, donde la población prácticamente no crece, y los demógrafos dicen que dentro de 25 años, 30 años, incluso puede empezar a caer. No, yo creo que lo fundamental, esto hay que discutirlo con altura, nos tenemos que reunir todos los partidos políticos, yo creo en el primer año del próximo gobierno, a resolver esto de manera multipartidaria y también con mucho diálogo con las organizaciones sociales, entendiendo que este es un tema en donde nadie puede mirarlo como un botín de juego político menor, porque eso sería de una enorme irresponsabilidad. Por lo tanto, yo creo que ahí, en primer lugar, tenemos que fortalecer, reitero, con esa reforma el régimen de seguridad social, y eso también va a contribuir a reducir el déficit financiero del Estado, que también es fundamental para la sociedad, para evitar que nos sigamos transferencia de endeudando. recursos. Para después de la pausa, hay temas que en estos días han estado en el escenario del debate. Por ejemplo, los últimos anuncios de un superávit en ANCAP de 88 millones de dólares. Talvi, un competidor que representa otra ideología, dice en realidad se está hablando de una situación de bonanza económica, pero que se basa escondiendo la verdad, que es que las tarifas no bajaron y que están un 30% por encima de lo que sale en la región, y que si se hiciese el cálculo real, ANCAP no hubiera ganado, sino hubiera perdido una cifra millonaria en dólares. Me lo contesta ahora. Mirar, tocar, probar, saborear, aplaudir, compartir. Estamos conversando con el economista Mario Vergara, precandidato del Frente Amplio a la Presidencia de la República para las elecciones internas del próximo mes de junio. La pregunta es, bueno, ha habido críticas a esa bonanza supuesta que tienen las empresas públicas, específicamente la de ANCAP, por parte de Ernesto Talvi, un economista como usted, que tiene una mirada diferente y que dice que en realidad se encubrieron cifras reales si se hubiera tomado en cuenta que el combustible en Uruguay, o los combustibles, están un 30% más caro que en la región. Lejos de dar ganancias, 88 millones de dólares, se hubiera dado pérdidas. Pero no es la única propuesta. También se ha dicho que se van a crear 100.000 puestos de trabajo, lo ha dicho Sartori, y que para eso es necesario tocar toda la estructura impositiva. Son dos temas diferentes. Pero ¿cuál es la lectura real que usted hace? También hay otro precandidato de la calle Pou que dijo que no va a haber más impuestos, va a bajar tarifas y demás, pero a su vez que va a ser un shock de austeridad para recortar el déficit. Todos esos planteos yo creo que hay que ponerlos en la realidad y explicar exactamente cómo se va a hacer, ¿no? Si nosotros hiciéramos así y creáramos 100.000 puestos de trabajo, ¿quién iba a ser tan tonto de no hacerlo, verdad? Difícil de creer, de tomarlo como parte de la realidad. O también el decir, no voy a tocar los ingresos, voy a bajar incluso los ingresos del Estado, pero además voy a bajar 1.000 millones de dólares el déficit. Bueno, díganos qué hachazo se va a dar y en dónde, porque encima la idea es hacerlo en forma de shock y no gradual, para todos atenernos a lo que eso significa. Tener esa tesitura de ajuste fiscal en el fondo de motosierra, lo que indica es que lo que no hay es una visión de crecimiento, una perspectiva de desarrollo, porque todos sabemos que ese tipo de políticas perturba enormemente el crecimiento en el corto plazo y no necesariamente genera mejores condiciones para el crecimiento posterior. Esta lectura, estas visiones de campaña,
¿Cómo son miradas o cómo pueden resultar como una mirada, por ejemplo, por las calificadoras de riesgo? ¿Cómo puede eso incidir en lo que tenemos hoy, que es un activo importante? No, las calificadoras tienen una perspectiva que tiene un horizonte mayor, de mediano y largo plazo, y creo que todo el mundo puede identificar en general, bueno, cuestiones que son del juego político asociado al periodo electoral. Mario, hoy hay una campaña interna en el frente que se hace con mucha limpieza, no hay acusaciones ni confrontaciones internas, y si uno mira otros partidos ve que hay rupturas, que hay quiebres. ¿Cómo han hecho para generar ese milagro de supervivencia donde cada uno pone su acento, sus énfasis, pero nunca hay un choque entre los precandidatos? Bien, yo creo que lo que hay es un gran sentido de la responsabilidad, porque estamos haciendo un proceso de renovación política. No es solo que hay muchas candidaturas, hay un proceso de renovación política en donde hay que renovar la cabeza, hay que renovar la visión del mundo, porque el mundo hoy es distinto, la región es muy distinta, el país es distinto a cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Hay que renovar las políticas públicas, hay cosas que no hemos resuelto bien y hay problemas nuevos con la dinámica tecnológica, etcétera. Hay que renovar al Frente Amplio. Y la renovación del Frente Amplio, uno de los aspectos obviamente es la renovación de los liderazgos. Nosotros tenemos una tríada de líderes, Vázquez, Mujica, Astori, a las cuales obviamente hay que reconocer y sacarse el sombrero, ¿no? El Frente Amplio se fortaleció, llegó al gobierno, gobernó para el bien del país y ahora están dando paso a un relevo generacional. Tenemos una lógica de unidad en la diversidad, como es el Frente Amplio desde casi medio siglo, ¿verdad? Unidad en el programa, tenemos un programa único, cosa que también distingue al Frente Amplio. Tenemos un objetivo común, que es que el Frente Amplio continúe gobernando este país, porque es lo que a los uruguayos y a las uruguayas más les conviene. Pero también tenemos diversidad de sensibilidades en el Frente Amplio, y creo que eso se refleja razonablemente y de manera transparente en las diversas precandidaturas. Hay un programa común, pero cada precandidato refleja una sensibilidad distinta, prioridades, perfiles, trayectorias, experiencia de gobierno, expectativas de hacia dónde caminar. Creo que ahí hay diversidad y eso está muy bien. Y la forma natural, casi diría yo, de que se está dando este proceso de renovación con espíritu unitario, con espíritu fraterno, creo que es fruto de un sentido enorme de la responsabilidad de que todos sabemos que primero hay que pensar en el país, como decía Seregni, después en el partido y recién después en las aspiraciones personales. Mario, usted no tiene una apoyatura de los grandes partidos tradicionales del Frente Amplio. Ni de los de fuera del Frente Amplio tampoco. De eso obviamente que no. Pero me refiero, la construcción de su candidatura es una construcción con fuerzas independientes, no están los grandes partidos asociados, las grandes banderas que el Frente Amplio tiene han ido para otros candidatos. ¿Cómo se construye ese camino y cómo se ve Mario Vergara después de la elección de junio? Bien, como candidato a presidente, en primer lugar. Y si así no fuera, encolumnados con el candidato o la candidata que los Frente Amplistas elijan. O sea, nuestro objetivo es trabajar para el cuarto gobierno del Frente Amplio. Nosotros creemos que estamos construyendo un espacio que refleja una sensibilidad, reitero, en el marco de un proceso de renovación. Y la renovación también implica movilidad, un barajar y dar de nuevo en la interna y en la estructura sectorial del Frente Amplio. Hoy el grueso de la estructura sectorial del Frente Amplio está asociada a los líderes, ¿no? Se habla del vasquismo, el mujiquismo, el astorismo. En la medida que la nueva estructura de liderazgos, no sabemos cómo va a ser, pero seguramente no va a ser la réplica de la anterior. No es que uno venga a sustituir a Vázquez, uno a sustituir a Astori, uno a sustituir a Mujica, ¿no? Ya está claro que eso no va a ser así. Entonces, está habiendo en el proceso de renovación una recomposición de los aspectos también de preferencias sectoriales y de la construcción de nuevos liderazgos. Nosotros apuntamos a liderar un espacio, a liderar una sensibilidad que no hay que medirla en los sectores actuales, sino en lo que se está construyendo de cara al futuro, ¿verdad? Basado, por supuesto, en los valores fundacionales del Frente Amplio, con una impronta sereñista muy fuerte. Uno de los privilegios que me ha dado la vida es haber tenido un vínculo muy estrecho durante muchos años con el general Seregni, y bueno, tenemos como el sereñismo impregnado, sin ninguna pretensión de monopolio, por supuesto, ¿no? Pero valores de ética, de coraje político, de visión estratégica, de una forma de hacer política en base al diálogo
respetuoso, tolerante, la búsqueda de puntos de acuerdo, como decía Seregni, tratar de encontrar la parte de verdad que tiene el otro. Bueno, ese es un perfil que creemos que es muy amplio en el Frente Amplio. Nosotros apuntamos a los frente amplistas en general, porque los precisamos a todos, en junio y en octubre, ¿verdad? A los frente amplistas convencidos y a los desencantados, a los sectorizados y a los independientes. Justamente, el discurso que uno puede ver o perfilar de Mario Vergara está también hacia afuera del frente a todo ese conjunto de personas desencantadas. Pero muchos frente amplistas. Muchos frente amplistas desencantados. Y algunos que están desencantados con la política en general, porque sí, también los hay. Claro. Esa es parte de su estrategia también, captar no solo dentro del frente o aquel que está mirando hoy más críticamente y no sabe si los va a apoyar, y aquellos que descreen del sistema, ¿está para ahí planteado ese discurso? Sin duda. En primer lugar, nosotros hacemos una reivindicación sistemática de la política, como la mejor forma que tienen las sociedades de resolver sus problemas. Cuando los sistemas políticos se desintegran, y hay muchas experiencias en el mundo, los resultados son realmente calamitosos. En segundo lugar, sí, nosotros necesitamos a todos los frente amplistas. Queremos que estén en el Frente Amplio todos los frente amplistas, reitero, los convencidos y los desencantados, los sectorizados y los independientes. Nosotros apuntamos al diálogo con todos ellos, porque a veces las fuentes de desencanto son muy diversas. Aquellos frente amplistas enojados porque el Frente Amplio no resolvía de una buena vez los temas de la ética y la corrupción, era un desencanto que tenía todo el sentido del mundo. Bueno, finalmente el Frente Amplio resolvió. Otros frente amplistas desencantados porque pensaban que teníamos el socialismo a la vuelta de la esquina y todo esto podía ir mucho más rápido, y nos ponían un poco en la discusión pública como ejemplo lo que pasaba en otros países que lamentablemente no han logrado avanzar como avanzó el Frente Amplio en el Uruguay en clave de bienestar, de equidad, de derechos, de combate a la corrupción. Por lo tanto, hay que dialogar con todos los frente amplistas en clave política e ideológica, por supuesto, pero también en clave de entender qué parte de ese desencanto tiene sentido. Por ejemplo, cuando hay frente amplistas, acá en el Uruguay casi todos nos creemos clase media, ¿verdad? A pesar de que hace 14 años el 40% de la población estaba bajo la línea de pobreza. Pero bueno, hoy la gente está en un escalón superior de bienestar y demanda otras cosas, y eso está muy bien. Y está un poco esa idea de que, matrizada también por la oposición, los medios a la clase media la agobian a impuestos y la plata de los impuestos no va para donde tiene que ir, las políticas públicas no tienen resultados, etc. Yo creo que hay que discutir primero, obviamente, un Estado importante en cualquier visión de izquierda, un Estado que cumpla sus roles necesita recursos, pero además eso se legitima más cuando esos recursos se canalizan en políticas que tienen resultados. Y ahí es donde hay que debatir primero de que el Frente Amplio ha hecho mucha transformación estructural y ha tenido buenos resultados en muchas áreas, pero que hay aspectos en los que no hemos logrado tener buenos resultados y por lo tanto está bien que haya un poco de desencanto en ese, porque tenemos que perfeccionar políticas públicas en muchas áreas, en seguridad, en educación, en políticas sociales, en vivienda, para lograr mejores resultados de la utilización de los recursos de la sociedad. Como una síntesis final. En octubre, esta columna que construye la candidatura de Mario Vergara, en el caso que no llegue a ser el precandidato del Frente, se convierte en un sector político, tendrá representación propia, tendrá listas al Senado, a la Cámara de Diputados. ¿Estamos en presencia de la construcción de ese sector con una expresión política definida? Estamos en la presencia de una construcción de liderazgo, de un espacio en el Frente Amplio que podrá ser nutrido de múltiples sectores o de muchos independientes, ¿verdad?, que reflejan una sensibilidad de visión moderna, de entender la realidad actual tal cual es, de mirar hacia el futuro, pero basado en valores fundacionales del Frente Amplio y del serenismo con mucha fuerza. Ese espacio que creo que es muy amplio en el Frente Amplio, bueno, nosotros aspiramos a avanzar en la construcción de ese espacio y de liderazgo en ese espacio en el marco, reitero, de la renovación integral que está haciendo el Frente Amplio, de su visión, de su cabeza, de su accionar, de su funcionamiento y también de su estructura de liderazgos. Mario Vergara, muchas gracias por su presencia aquí hoy en La Otra Mirada.
Amigos, en instantes llega Clara Gutiérrez, un reportaje humano muy sensible. La construcción de los derechos ciudadanos es una de las claves que reivindica el colectivo de las trabajadoras sexuales. Vamos a conocer en profundidad de qué se trata, qué es lo que falta y cómo se pueden materializar esos cambios y aspiraciones de este colectivo de personas. Ya venimos. Mirar, tocar, probar, saborear, aplaudir, compartir. Estamos en esta oportunidad con Karina Núñez, que como en otras entrevistas ella lo ha dejado bien claro que no le gustan las etiquetas, pero hay que dar un contexto para poder conversar y poner el tema sobre la mesa. Karina Núñez es trabajadora sexual, además es vocera de otras, ¿no? la organización que nuclea a trabajadoras y trabajadores sexuales, es escritora. Escribió un libro que ahora después nos va a contar y va a sacar otro libro este año. Además canta en una murga. Es del interior, de Fraiventos. Bienvenida, Karina. Bueno, gracias por recibirme. Bueno, leyendo un poco tu historia de vida, ¿no? Como trabajadora sexual, sos hija de una trabajadora sexual y un proxeneta, nieta de una trabajadora sexual. Bueno, decías que venía como de generación en generación y con tus hijas, y lo decís en otras entrevistas de manera firme, pudiste como lograr que no siguieran tus pasos obligadas, ¿no? Que si en un momento quieren trabajar en el sentido de ser trabajadoras sexuales, que lo puedan hacer, pero no porque estén obligadas a. Sí. El resumen sería que en realidad serían las primeras en mi familia que podrían decir que realmente elegirían el trabajo sexual en caso de que pudieran hacerlo sin tener que pasar por las dos etapas anteriores, que es la explotación y la prostitución. Es real. Si bien los contextos son diferentes, son distintos, hay muchas cosas con respecto a los inicios del trabajo sexual que no han cambiado a lo largo de los siglos, ¿no? Sobre todo el trabajo sexual está asignado por los ingresos pre situaciones de violencia o pre situaciones de privaciones, están casi todos dados por el hecho de que la sociedad de consumo afecta muchísimo más a las mujeres pobres y del interior que al resto de las mujeres, por lo tanto el tipo de propaganda que te venden es que vos tenés que tener tal cosa para poder ser, y si sos pobre o negra, trans o del interior, las únicas formas que tenés de poder acceder a ese tipo de cosas es poniendo como ofrenda tu primer valor, que es tu cuerpo. Si bien en otras categorías, ¿no? En todas las categorías en las que los seres humanos generamos plusvalía, ponemos el cuerpo, la más asignada es la del ejercicio del trabajo sexual, porque tiene una consistencia moral y de doble moral que está directamente vinculado, ¿no? A la sexualidad, al ejercicio de la sexualidad, desde la división de entre las putas y las santas, que viene desde el Génesis hasta ahora, en todas sus traducciones. Te iba a decir que vos nombrás mucho que son heroínas y nombrás mucho esta doble moral. Yo me imagino por dónde viene la mano, pero ¿nos podés decir de qué viene esto de la doble moral y de que ustedes son heroínas? Hay algo que no dije, que Karina es activista. Por más que no le guste, hay que sacarse el cartel que es activista. Vamos, Karina. Bueno, eso que vos decís, sí, ¿no? Yo tengo una forma muy peculiar de ver con respecto a los procederes y a las cosas. Soy muy curiosa con respecto a esto. Y una de las cosas que descubrí en mi recorrida por el país desde el año 2007 hasta el año pasado, con más de 15 departamentos recorridos,
con muchísimas formas de ejercicio de trabajo y de propuestas de trabajo sexual a lo largo del territorio, pude ver que la mayoría de las mujeres que somos trabajadoras sexuales y somos libertas en ejercicio de trabajo sexual, porque estamos las que somos libertas en ejercicio de trabajo sexual y aquellas mujeres que están dentro de las redes de trata o pertenecen a algún proxeneta o son introducidas al ejercicio de trabajo sexual por proxenetas. En esta recorrida yo me encontré con que las mujeres son mujeres que dentro de sus círculos, de su núcleo, son mujeres fuertes, son mujeres que lideran, son mujeres que son heroínas para su núcleo familiar, ¿está? No desde el punto de vista de idolatrar el ejercicio del trabajo sexual, porque si fuera por mí, eliminaría toda forma de trabajo, incluido el trabajo sexual. ¿Ah? Sos reduccionista. Soy reduccionista, porque soy realista. Soy realista. En una sociedad de consumo, ¿no? Es imposible que vos quieras llegar a un estándar de vida sin tener que comercializar. ¿Y qué tenés? ¿Cuál es tu fuerza de trabajo? Tu cuerpo. ¿Ah? Y volvemos a lo mismo. Entonces digo, la mayoría de las mujeres, por ejemplo, Uruguay, fue la primera alcaldesa, la primera alcaldesa de Uruguay, en un pueblo chico, fue una dueña de un burdel. Sí. Digo, no fue una mujer de presidente, fue una dueña de un burdel. ¿Ah? Muchas de las repoblaciones que tuvo después del éxodo en Uruguay vinieron por mujeres en ejercicio de trabajo sexual, mujeres en situación de prostitución. Y entonces digo, cuando vamos a lo consistente, la mayoría de las trabajadoras sexuales somos heroínas porque nos enfrentamos directamente a los prejuicios que trae la sociedad sobre nuestro y nos abrimos camino. Nos abrimos camino. Lástima que el Estado uruguayo solamente trabaje con las que son víctimas y no con las que somos heroínas o sobrevivientes de estos procesos. Que va en camino a tener una regularización correspondiente. Pero eso ahora vamos a hablar. No dijiste la parte de doble moral, que yo estoy imaginando por dónde viene. Lo de la parte de doble moral tiene directamente, va directamente relacionado al hecho de que mucha de la gente que durante el día te desprecia o te señala o te ningunea cuando llegas a sus espacios de confort, durante la noche te consume, ¿no? Digo, paga por tus servicios, y eso nos pasa más que nada en el interior profundo. Acá no, porque vive mucha gente, pero... Claro, vos siendo del interior, estuvimos hablando que escribió un libro, que ahora nos va a decir el título del libro, va a sacar otro, pero para este primer libro, que además la tapa es muy particular porque es blanca. Totalmente blanca. Hizo un estudio previo que, bueno, este estudio se convirtió en el libro, así que si podrás hablar de lo que es el trabajo sexual en el interior. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama El ser detrás de una vagina productiva, ¿no? Y habla sobre los procesos por los cuales pasamos las trabajadoras sexuales, luego de haber entrevistado a 313 trabajadoras, entrevistado en total, porque entrevisté más de 2.000 trabajadoras, pero las que se prestaron para llenar el formulario completo fueron solo 313. ¿Tá? El formulario tiene 30 preguntas y este año lo arrancamos de vuelta para poder cotejar lo de aquel 10 años después, a ver en qué situación nos encontrábamos. ¿Ese libro va a salir? El libro próximo, que no tiene que ver con trabajadoras sexuales, es más personal, se llama Manual de una buena puta. Y bueno, también sale a fin de año. Bueno, esperemos para leerlo más cuando salga. Pero bueno, seguimos conversando de lo que es el trabajo sexual aquí en Uruguay, y cuando la presentamos dijimos que era vocera de Otras. Otras es la organización que nuclea a trabajadores y trabajadoras sexuales, que se vinculó en un momento, o capaz que siguen vinculados con el PIT-CNT, y vos catalogaste como histórico que la central sindical
estuviera apoyando a ustedes, las trabajadoras, en la parte para organizarse. ¿Cómo fue el vínculo con el PIT-CNT que se dio hace un año? Noviembre, ¿no? En noviembre, bueno, menos de un año. hace 5 meses, 4 meses. El vínculo fue dado por Tamara García, la referente de los jóvenes del PIT-CNT, que fue la que tomó la posta y la que nos llevó a la primera reunión con el secretariado del PIT-CNT, y bueno, y después de ahí surgieron todo el resto de las cosas. Ahora nosotras estamos haciendo presentaciones en el interior del país, ya presentamos la organización. A otras la fundé el 1 de mayo del año 2018. Pará, no se vaya, ya venimos que seguimos conversando con Karina Núñez sobre Otras, la organización que nuclea a los trabajadores y trabajadoras sexuales. Mirar, tocar, probar, saborear, aplaudir, compartir. Seguimos conversando con Karina Núñez. Nos quedamos en lo que es la organización Otras, que nuclea a trabajadores y trabajadoras sexuales, que Karina estaba contando cuándo fue su fundación, porque es fundadora y vocera de esta organización, ¿no, Karina? Sí, lo que te contaba era que el 1 de mayo del año 2018 hice un posteo en redes sociales, que quien tuviera la libreta de trabajo sexual que me escribiera por privado para empezar a formar un grupo para trabajar por los derechos de las trabajadoras sexuales. Y desde ese momento hasta ahora, que arrancamos con 4, hay 56 personas dentro del grupo. Uh-huh. Una referente en Paysandú, una referente en Salto, una referente en Rivera, 2 referentes en Canelones, una en Trinidad, Yogi en Río Negro, y Soriano tiene 3 referentes. Y bueno, y ahí nos hemos ido interactuando, hemos ido presentando la herramienta de Otras, que una de las cosas que le decimos a las personas que si quieran ingresar en el grupo, somos un grupo de trabajadoras sexuales que nos juntamos, ¿no?, para dejar el ejercicio del trabajo sexual. ¿Ah? Y en ese proceso poder trabajar en la visibilización de cómo el Estado nos vulnera, ¿no?, y nos invisibiliza. Trabajamos contra la trata, contra la explotación sexual, ¿no?, y contra toda forma de comercialización de sexo sin consentimiento. Porque hay nuevas formas de explotación del cuerpo sexualmente, pero que no están dentro de las carátulas de nuestro Código Penal. ¿Ah? Entonces digo, acoplándolos a los tiempos que corren, esa es la premisa de nuestra organización. De Otras. Sí. Que Otras, cuando se reúne con el PIT-CNT, hace unos meses hubo un primer seminario, sí, ¿no?, que llevado adelante en la central sindical, donde algunas trabajadoras sexuales, sus proxenetas o dueños de los lugares donde trabaja, le decían, si vos vas al seminario, al PIT-CNT, no vuelvas porque no tenés trabajo. Contra eso también se lucha. Totalmente, sobre el poder que le está dando el Estado actualmente con esta ley que no regula, ¿no?, la 17.515, ¿ah?, a los dueños de las whiskerías que están organizados, que están agremiados y que han monopolizado el ejercicio del trabajo sexual en Uruguay, dejándonos a las que estamos en ejercicio liberto, ¿no?, que no pertenecemos a las redes de trata, a la merced de sus reglas de mercado. Por ejemplo, que hay una cosa que pasa y que va a pasar ahora en estas próximas elecciones, y siempre la pongo porque como está tan cercano me gustaría que... Por ejemplo, si el dueño de la whiskería te dice que vos tenés que estar trabajando
en Ancina, ¿no? Poner Ancina, San Jorge, Caraguatá, Sí, pueblos sí. pueblos Del interior. profundo, ¿no? Te dice que vos tenés que trabajar el día de las elecciones, ¿tá? Si vos faltás, él te tiene que cobrar una multa, ¿tá? Si vos no vas a votar, al Estado no le interesa si vos no vas a votar, porque no te van a pedir papelito después de si votaste o no. Por ejemplo, la veda del consumo de alcohol es hasta las 0 horas, ¿no? Las whiskerías abren en la noche, ¿no? Entonces, por lo tanto, las personas que trabajen dentro de la whiskería, si no van a votar no le pasa nada, pero si faltan a trabajar, el patrón les cobra multa por no ir a trabajar. A vos, si vos falta a trabajar, tu patrón te cobra multa, no te paga el día, Claro. pero vos no tenés que pagarle a él porque no le estás produciendo. Bueno, nosotros sí tenemos que pagarle al patrón porque no le producimos. ¿Y esto está contemplado en la ley No, actual? eso está invisibilizado en la ley, lo que hace que donde Pero hay vacío jurídico hay viveza criolla. Claro, pero en la ley actual, que es la que nombraba Karina, la 17.515, por si alguien la quiere buscar, le da voz, ¿no? y potestad le da potestad, al porque dueño. inclusive te dice dónde nosotras podemos trabajar y dónde nosotras no podemos trabajar, ¿no? Sin embargo, cuando vas a los otros discursos, ¿no? Te dicen que los cuerpos de las personas son individuales, ¿no? Que el goce y el derecho a tu sexualidad es tuyo, el goce del derecho al uso del sexo es tuyo, ¿está? ¿No? Pero cuando vas a la normativa te dice, bueno, si vos vas a trabajar con sexo podés hacerlo acá y acá y acá. Y los que rigen acá te tienen todas las normas para ponerte donde quieran. Por ejemplo, si vos no querés consumir alcohol, estás en una whiskería, el patrón, si vos no le consumís alcohol, ¿no? Tenés que pagarle aparte por no consumir alcohol. Y si vos, por ejemplo, lo pagás en copas, ¿no? Una persona que hace una copa con alcohol, paga una. Cuando vos no consumís alcohol, tenés que pagar a la casa 2 copas. Porque no le consumís alcohol. Porque aparte el alcohol de ese de lavar piso, ¿no? Porque, ¿no? De limpiar cañería, porque ni siquiera son de los... Porque ni siquiera claro, porque nosotros somos material de descarte, a nadie le importa lo que nos dan. Por ejemplo, en todos los otros ámbitos se sacó el OBD, ¿no? ¿Por qué? Porque genera enfermedades. ¿Cuál es el único lugar que te piden como exigencia para habilitación? La whiskería. Y Karina, para ir redondeando, porque el tiempo Sí, se va, perdón, me viajo ¿no? ¿No? Está perfecto. ¿En qué estamos al día de hoy? Esta ley 17.515 se busca modificarla. ¿En qué estamos? ¿Qué es lo que se proyecta hacia más adelante? Sí, nosotros estamos con la esperanza de que, bueno, este año va a ser un año electoral y ya nos dijeron clarito que va a estar medio complicado. Pero para el año próximo, poder lograr que el BPS nos convoque para poder a generar una plantilla propia, para poder generar aportes acorde a nuestro trabajo, ¿no? Nosotros estamos pidiendo que sea un monto creciente con un lineal descendiente luego de los 40 años, ¿no? Porque es cuando baja nuestro ingreso, Sí. al diferente al resto de los obreros, ¿no? Después, bueno, que nuestros historiales del Ministerio del Interior se saquen. No tenemos por qué estar en el Ministerio del Interior. No, si un albañil va a trabajar al interior, no se va a presentar a la comisaría, comisaría primero. que Antes cambió, de ir. bueno, no tenemos por qué estar. Y después, que el Ministerio de Salud Pública genere un carnet de salud igual que todo el resto de los trabajadores. Nosotros ahora tenemos que pasar una vez por mes al médico. Una vez por mes tenemos que pasar al médico. ¿Qué trabajador lo hace pasar una vez por mes? Solo a nosotras, ¿no? Entonces digo, hay muchas cosas para cambiar, trabajar sobre la sensibilización y sobre todo poder trabajar en la creación de fuentes de reorientación laboral y profesionalización a las mujeres que ya están en ejercicio de trabajo sexual. Y además el trabajo que hacen de poder traer sobre la mesa, conversar sobre este tema que existe desde hace muchísimos años, y el tema que es también súper importante, que es la trata de personas, ¿no? Que Sí. eso es otro de los temas que
se toca, se habla y no se calla. No, el tema es que todo el mundo habla de la trata de personas desde la parte de víctima. Cuando el Estado toma a las personas que están en situación de trata, saca de ellas los datos que pueden llegar para capturar a alguien de las redes. Hace 2 meses atrás, una de las compañeras colaboró en una de esas instancias, procesaron al tratante, ¿no? A los 2 días de la declaración le sacaron la guardia y a los 4 días aparece muerta en Yaguarón. ¿Tá? Claro, como ya no tenía más para darle al Estado, ya no tenía a nadie más con qué colaborar, ya la compañera no servía para más nada. Y ahora hay 2 niños que se quedaron sin su madre, hay 4 personas que se quedaron sin su ingreso, que era la compañera que trabajaba. Karina, te agradecemos muchísimo haber venido esta conversación. El 12 los esperamos en Trinidad y en mayo los esperamos en Rivera. Acérquense a conocernos, no nos tengan miedo y sobre todo no nos vulneren más. Si no nos sacan del trabajo sexual, no nos sigan aplastando. Llega a decir que no se calle, Karina, siga levantando la voz. Gracias. Mirar, tocar, probar, saborear, aplaudir, compartir. Amigos, es tiempo de la columna de análisis internacional del doctor Carlos Pita. Habíamos dejado planteado en el programa pasado la decadencia de los Estados Unidos como una potencia unipolar y la emergencia de nuevas realidades en el escenario global. Pero hay naciones que han construido una identidad propia, pero que han tenido además la capacidad de gestar alianzas estratégicas de mucha importancia y de mucho peso, no solo desde el punto de vista económico y comercial, sino también desde el punto de vista militar. Y me refiero concretamente a China y a Rusia, pero no son las únicas 2 realidades, tal vez las más visibles. Carlos, vamos por la línea correcta si estamos ya en presencia de un cambio de la política global tras esta desaparición paulatina de los Estados Unidos como única potencia hegemónica. Sin duda que vamos a una nueva realidad, ya la estamos viviendo y como tú bien dijiste en la introducción, Leo, yo identificaría 3 factores fundamentales, aunque hay más. El auge económico de China, por un lado, el regreso de Rusia a la escena geopolítica global, como en las épocas de la Unión Soviética casi, y la alianza entre 2 viejos adversarios y por momentos casi enemigos, que son China y Rusia. Los 3 elementos configuran un cambio que ya hoy existe en la escena mundial y que nos permite hablar que nos encaminamos hacia una multipolaridad que puede terminar en una nueva bipolaridad, sustituyendo la antigua de la vieja Guerra Fría. Si analizamos por partes, lo primero, China y el auge de China económico. Desde los años 90, para poner una fecha bien clara, China empieza el proceso de la apertura económica, de la locación de grandes capitales y de la producción puramente capitalista, manteniendo la conducción del Estado, el Partido Comunista de China, y se produce un periodo de crecimiento económico que ninguna nación tuvo en el mundo en tan pocos años. Llegó a tener más de 12 años de crecimiento económico de 2 dígitos por año del producto, de más del 10%, muchos años del Producto Bruto Interno. Y hoy China es
cerca de Estados Unidos, la segunda economía del mundo, desplazó hace mucho tiempo Japón, que era la segunda, y en muy pocos años, ni siquiera lustros, que es el conjunto de 5 años, en pocos años va a ser la primera economía del mundo. Paralelamente Rusia, en forma progresiva en los últimos tiempos, después de unos traspiés muy grandes de Rusia y de su ejército en la guerra en Georgia, en donde le costó una enormidad poder desplegar su fuerza, que estaba mal entrenada y mal equipada en ese momento frente a un pequeñito país como Georgia, fue modernizando sus fuerzas armadas, fue invirtiendo cada vez más en tecnología y en la industria armamentista. Hoy es el tercer país del mundo en el porcentaje de Producto Bruto Interno que dedica a su capacidad militar, Rusia. Y a partir de la crisis ucraniana, Rusia regresa a la escena política global, hace una operación relámpago y recupera nada menos que la península de Crimea en muy poco tiempo y casi sin costo de vidas humanas, y la ciudad federal de Sebastopol, que es un símbolo de la vieja Unión Soviética. Recordemos que Ucrania era la segunda república de la URSS después de la Federación Rusa. Y Occidente reacciona con sanciones económicas y con un gran discurso de amenazas de otro tipo de sanciones que nunca terminan llevando a la práctica. ¿Y ahí interviene China? Ahí China le da respaldo económico y político a Rusia. Pero Rusia allí hace como la prueba de fuego, el debut de regreso a la escena global de la geopolítica de poder mundial, y le va muy bien. Rusia hoy tiene a Crimea, tiene a Sebastopol y tiene a las provincias del este de Ucrania en una posición prácticamente rusa, no prorrusa. Pero luego de ello no termina ahí Rusia, sino que va hacia Medio Oriente, hace una alianza estratégica con Irán y se mete en Siria y hace que Bashar al-Assad gane la guerra en Siria. Hoy Bashar al-Assad, independientemente, estamos hablando de los hechos, no de juicio valórico de los hechos. Bashar al-Assad hoy sigue teniendo, gracias a la intervención masiva de Rusia en su conflicto, el control casi total. Todavía tiene algunas zonas en manos rebeldes, pero estratégicas. No hay ninguna zona que no controle Bashar al-Assad en Siria. E incluso Rusia es capaz de hacer acuerdos con su viejo adversario, Turquía, y lo saca, entre comillas, por lo menos en el acuerdo que hizo, de la OTAN, que está muy debilitada por unas decisiones de Trump de sacarle apoyo a la OTAN económico primero y después de retirarse de varias zonas de Oriente Medio y de Oriente Próximo después, y deja prácticamente toda la zona de Oriente Medio y de Oriente Próximo como una zona de influencia de Rusia aliada con Irán, y mantiene prácticamente solo a Israel y a Arabia Saudita. Eso es lo que le queda a Estados Unidos como punto de referencia a Medio Oriente. Como punto de referencia en el Oriente. Ahora, ¿cómo en interviene el China en este aspecto? Porque la alianza de viejos enemigos con conflictos territoriales, con conflictos ideológicos entre el Partido Comunista Chino y el viejo PQS soviético, hoy aparece en el mundo aparece como una nueva realidad donde esa convergencia de intereses parecía casi imposible. ¿Cómo se da ese fenómeno? Desde que el expresidente Boris Yeltsin nombra primer ministro a Putin, ex jefe de la vieja KGB, los más veteranos que nos están viendo se acordarán de la KGB. La KGB era la CIA de la Unión Soviética, para decirlo vulgarmente.
Rusia empieza un proceso, primero de distensión con China, y segundo, de acuerdos crecientes que van solucionando todos los problemas territoriales fronterizos que tenía en esa inmensa frontera asiática con China. Luego de ello sigue avanzando y hace acuerdos comerciales de tal magnitud que le permitieron a Rusia capear con holgura las sanciones que le impuso la Unión Europea por el tema de Crimea y de la ciudad de Sebastopol, de Ucrania. Y le equilibró la balanza comercial comprándole productos que antes se los vendía a la Unión Europea. Y esto sigue. La alianza también es financiera. Hay grandes proyectos financiados por los bancos de desarrollo chinos y hay grandes inversiones chinas en zonas como en la Siberia, con plantas energéticas muy importantes, y a su vez Rusia le traslada a la China todo su paquete tecnológico nuclear en materia de energía nuclear, pacífica para usos energéticos fundamentales y otros usos pacíficos, y se la traslada también para el sector armamentístico. Y como contrapartida, Leo, y esto quizás sea lo más importante de todo, es que le traslada en un acuerdo científico-técnico la tecnología de ultísima generación en materia de aplicación de inteligencia artificial para los armamentos inteligentes, para las armas inteligentes. Se le llama armas inteligentes a las armas que no precisan ser tripuladas y gobernadas directamente en acción por seres humanos. A la vuelta de la pausa, Carlos, sin duda uno de los temas importantes es saber cómo opera la vieja Europa en esto y cómo mira Estados Unidos este fenómeno que se le va de las manos, y al parecer la política de Trump de no involucrarse en conflictos más allá de sus fronteras puede dejar también una realidad distinta. La vemos enseguida. Mirar, tocar, probar, saborear, aplaudir, compartir. Amigos, estamos conversando con el doctor Carlos Pita, el nuevo escenario global en materia de emergencia de potencias que están disputándole el rol de primacía a los Estados Unidos. Y te dejaba planteado para antes de la pausa, frente a este escenario que venías describiendo, ¿cómo queda planteada la vieja Europa y qué cabe esperar de los Estados Unidos? ¿Se resigna realmente a perder el rol de primacía de ser la potencia unipolar de los últimos 25 años? Sin ninguna duda que en este análisis la Unión Europea estaba ausente hasta ahora. En realidad la Unión Europea ha venido perdiendo influencia en la escena política global desde la aventura trágica que encabezó Sarkozy con el apoyo a regañadientes del resto de la Unión Europea y del propio Obama entonces sobre Libia. Esa incursión sobre Libia tuvo un resultado catastrófico desde el punto de vista humano. Terminó esa intervención para salvar la democracia en Libia con un Gaddafi que lo mataron empalándolo, para tener una idea de la truculencia, de la desgracia que terminó, y Libia quedó enfrentada en decenas de tribus que se están peleando entre ellas, con miles y miles de inmigrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo y que muchos mueren ahogados en tragedias permanentes y cotidianas de la migración del norte de África hacia Europa. La Unión Europea está en una situación de debilidad muy marcada
y no está teniendo influencia determinante en los escenarios de conflicto geopolítico central. Sí hay un peso importante y creciente de Japón, que está abandonando sus limitaciones, incluso constitucionales, las están revisando en materia de presupuesto militar. Japón está metido en un mar lleno de conflictos, el mar de la China, el mar de Japón, tiene a Corea pegado, tiene a una cantidad de potencias allí, tiene en su propio territorio 56.000 hombres de tropas de Estados Unidos, Corea del Sur tiene 29.000 hombres en su territorio, la China está cada vez más segura de sí misma y no permite absolutamente ningún tipo de maniobra alrededor de Taiwán. Es una situación de tensión máxima la que se vive allí, y Japón sigue siendo la tercera economía del mundo y ahora se está armando. Yo tengo la sensación de que con Trump como un nacionalista proteccionista que quiere regresar a la América de antes de la Segunda Guerra Mundial con su América primero, o con Hillary Clinton, una internacionalista liberal, el destino está marcado por una inexorable realidad económica, política y militar del mundo, y nos encaminamos hacia una nueva, quizás nos podamos encaminar, es un pronóstico esto, hacia una nueva Guerra Fría, pero no entre la Unión Soviética, que desapareció, y Estados Unidos, sino entre quizás Estados Unidos y algunos aliados, y China y Rusia, con protagonistas complementarios que puedan ingresar a uno u otro bando, por decirlo de alguna manera, en un escenario mundial en donde la globalización llevada adelante por la ciencia y la tecnología está cambiando en forma aceleradísima las relaciones de producción y las funciones del ser humano como tal en el mundo, en la producción de bienes y de servicios, y las propias formas de hacer la guerra también, y esa nueva hipotética Guerra Fría, uno no tiene claro cómo se podría llevar a cabo. Pero mi pronóstico es ese. Tucídides, un viejo historiador griego, decía que cuando una potencia que ejercía una hegemonía decaía y una emergía, siempre iba a haber una confrontación. Se estaba refiriendo Tucídides a Esparta y Atenas. Esparta decadente y Atenas ascendente. Quizás no en esa forma, obviamente, ¿no? Claro. Pero que hay una confrontación en ciernes nueva, la hay. Muchas gracias, Carlos. En instantes llega Marina Porcile, una entrevista sin duda a fondo a propósito del fenómeno de la migración en estos últimos 3 años, pero migrantes que llegan de América Latina al Uruguay buscando un destino mejor, un cambio desde el punto de vista social, cultural, político y económico que el Uruguay, el país con una de las más bajas tasas de natalidad, está recibiendo a esta ola de migrantes en un nuevo desafío. Ese será parte del análisis de la columna que tendrá nuestra compañera Marina Porcile con su invitada, la doctora Valeria España. Tras la pausa, ya venimos. Hay más, La Otra Mirada. Mirar, tocar, probar, saborear, aplaudir, compartir. Y ahora en La Otra Mirada recibimos a una experta en derechos humanos y migración. Ella es abogada recibida en la Universidad de México,
Además tiene posgrados y máster en Derechos Humanos y es fundadora del Centro para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos. Le damos la bienvenida a Valeria España. Hola, bienvenida, gracias por venir, Valeria. Y bueno, queríamos hablar un poco con respecto a este último flujo migratorio que ha llegado en realidad desde países de Latinoamérica, porque somos un país que ha recibido inmigrantes, pero más bien europeos. Y ahora, bueno, un poco de República Dominicana, de Venezuela y cubanos, más que nada en esta última época, y cómo hemos adaptado y adoptado nosotros sus costumbres. Sí, bueno, nosotros ahora estamos frente a una reconfiguración de los flujos migratorios, no solamente en Uruguay, sino la región está experimentando un cambio. En el caso de Uruguay, concretamente a partir del 2009, hay una reversión del flujo migratorio. Esto quiere decir que en un momento Uruguay fue un país que expulsaba y ahora es un país que está recibiendo cada vez más migrantes. Y el origen latinoamericano y caribeño es lo que caracteriza esta nueva etapa de las migraciones. Con diferentes desafíos, claramente, porque es un momento en el cual se pone a prueba la política migratoria a nivel nacional, normativa que se ha desarrollado en los últimos años, pero que de alguna manera lo que podemos ver es que falta profundizar en la institucionalidad. Claro, porque hay un marco regulatorio pero muy amplio, que se necesita puntualizar en ciertos aspectos, que es lo que está faltando. Claro, nosotros, digamos, tenemos 10 años con una ley de migraciones. En el 2008 se aprueba la ley 18.250, que reconoce expresamente el derecho a migrar, lo cual es un paso fundamental. Y además se reconocen iguales derechos a todos los habitantes de la República. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, la Constitución de la República y las leyes en general reconocen iguales derechos para cualquier persona, independientemente de dónde haya nacido. De su nacionalidad. Claro. En ese sentido, bueno, creo que en términos de gobernanza migratoria está bueno pensar que esa normativa es importante, sobre todo en un contexto regional y mundial donde la xenofobia y el odio al otro es algo que está sucediendo, tapete, sí. Claro, y por lo tanto, bueno, eso es muy importante. El problema es que, evidentemente, no solamente tenemos que analizar el tema de la ley de migraciones, sino también, por ejemplo, analizar la ley de tema de refugiados, sobre todo porque hay algunos países a los cuales Uruguay les exige visa, sí, y por lo tanto eso genera algunas dificultades en términos de acceso a derechos, y entre los países que se les exige visa, en el caso latinoamericano, se encuentra precisamente Cuba, República Dominicana y Haití, que son países que en los últimos años, bueno, son destinos, digamos, son orígenes nacionales que en los últimos años han aparecido con fuerza en los flujos migratorios a nivel nacional. Claro, que han ido emigrando de sus países, entonces es eso lo que necesitan, digo, un poco una norma que los ampare, un poco, digamos. Sí, no, en definitiva más bien es una restricción, o sea, hay un país en realidad en el ejercicio de su soberanía define quién entra y quién sale, pero al mismo tiempo Uruguay se enfrenta al desafío de que reconoce el derecho a migrar. Entonces, ahí está a prueba, digamos, qué implica el derecho a migrar. Si el derecho a migrar implica salir del país de origen, del país donde uno nació, eso es el derecho a migrar, o el derecho a migrar implica trasladarse libremente a través de las fronteras y poder vivir y radicar en cualquier lugar donde uno lo decida. Con los mismos derechos que tuviese en su lugar de origen. Exactamente. Entonces, bueno, ahí es lo que estamos viendo, ¿no? De alguna forma lo que vemos hoy, con el caso de, sobre todo por ejemplo, de los cubanos en Uruguay, sí, es que son tratados como ciudadanos de segunda categoría en la medida en la que su estatus jurídico es indeterminado. ¿Por qué digo esto? Porque las personas cubanas entran a Uruguay invitados por redes de tráfico de personas, cuando entran al país solicitan refugio, pero eso no garantiza ni que les otorguen el refugio, ni que les den un documento de identidad, y eso genera muchas dificultades que, digamos, estamos viendo hoy que generan otros problemas como explotación laboral o abusos de otro tipo, que obviamente es necesario poner sobre la mesa para poder generar otra institucionalidad que evite ese tipo de expresiones de discriminación. Claro, y de abuso. Por eso, porque en realidad
el uruguayo, ¿cómo los recibe? ¿Discrimina el que contrata en realidad al trabajador? Más bien se discrimina, la diferencia entre los salarios y los derechos y eso, se nota así que es más la discriminación que la ayuda o de contratar a un trabajador como si fuese uruguayo, ¿no? Claro. Ahí están dos cosas, ¿no?, en juego, ¿no? Por un lado, la política institucional, el tema migratorio, sí, y por otro lado, las prácticas privadas, digamos, en relación a los migrantes, que obviamente es lo que está sucediendo. O sea, creo que en la medida en la que hay una ausencia de reconocimiento de derechos de las personas migrantes, se generan prácticas de mucho abuso, ¿no? Entonces, estamos en un contexto donde en general, no solo pasa en Uruguay, en todo el mundo, los mensajes antimigración o que discriminan plantean como primer mito que los migrantes vienen a sacar los trabajos, y en definitiva lo que no se pone en juego en esa afirmación es precisamente que hay empleadores que, aprovechando la situación, la necesidad, la necesidad y de alguna manera la condición de extranjero, sí, que se le asigna a las personas en función de su origen nacional, bueno, ahí aprovechan para negar derechos reconocidos y que en algún momento nadie pondría en duda. No sé, por ejemplo, ahora se está identificando que en algunos sectores productivos, como es en el campo, hay situaciones de explotación, donde a un trabajador cubano le pagan el bin de limón no sé, a 300 pesos, y a un trabajador uruguayo 900. O sea, en realidad ahí la cuestión no es que el cubano está haciendo un trabajo por menor plata, sino que está recibiendo peores condiciones de trabajo por una política discriminatoria de los empleadores. Claro, porque es por la misma labor y capaz, no sé, en el caso de la extensión horaria, es lo mismo en ese caso, porque también se dice que les hacen trabajar muchas horas. Lo mismo, o sea, creo que ahí juegan varias cosas, ¿no? Es, por un lado, el proyecto migratorio de cualquier persona, cuando apuesta a salir del país en el cual nació, apuesta a una movilidad social, apuesta a un cambio y apuesta a un vivir mejor. Y también a un sacrificio. Entonces, en nombre de este sacrificio, muchas veces se aceptan y se toleran situaciones que en otro contexto no serían así, ¿no? Entonces, en general, bueno, el trabajador migrante, al no tener redes familiares ni sociales, en el término antiguo, ¿no?, en las redes sociales de ahora, sí, de alguna manera lo que genera es que obviamente esté en una situación de mayor vulnerabilidad y probablemente acepte las condiciones con tal de poder ahorrar y enviar remesas a su país de origen e incluso poder subsistir en su nueva realidad, ¿no? Porque también lo que vemos y se ha planteado es que muchas personas migrantes se enfrentan también a dificultades en el acceso a otros derechos básicos, como puede ser la vivienda, por ejemplo. Entonces, ahí lo que vemos es que a una política deficitaria de vivienda se suma, obviamente, una realidad migratoria distinta, y por lo tanto es necesario que se generen condiciones para que la perspectiva migratoria atraviese toda la mirada de políticas sociales. Claro. Ahora vamos a ir a una pausa, Valeria, pero quiero que luego desarrollemos el concepto del buen migrante, ¿no?, que es lo que esperan los estados de aquellas personas que vienen a instalarse a los diferentes países, ¿está? Claro que sí. Vamos a una pausa. Mirar, tocar, probar, saborear, aplaudir, compartir. Estamos con Valeria España y habíamos dejado antes de la pausa elaborar un poco el concepto del buen migrante, era eso de cómo se pretende los países a los que llegan
que ellos se desarrollen. Sí, básicamente eso está asociado al tema de la migración, de alguna manera las políticas migratorias selectivas, ¿no? O sea, es decir, utilitarias. Sí. Es decir, bueno, pensamos que queremos recibir un migrante que sea dócil, que trabaje mucho y que después se vaya, ¿no? Básicamente. Y productivo y se vaya. De hecho, de alguna manera se plantea esta idea asociado a lo que fue en su momento las políticas en Alemania, que era el Gastarbeiter, que es el trabajador invitado, ¿no? Y trabajador invitado es bien interesante el concepto, porque no es lo mismo ser de la casa que ser un invitado, y por lo tanto, bueno, esta era la idea, decir, bueno, yo te invito a venir a trabajar, Si te permito. a desarrollarte en algunos aspectos y después te vas a ir. Sin considerar que, bueno, que evidentemente los vínculos humanos se dan de otra manera, y en la mayoría de los casos, si nosotros analizamos las trayectorias migrantes desde la perspectiva de las historias de vida, vemos que en general las personas migran y muchas veces se van quedando, ¿no? Eso lo vemos con la migración latinoamericana en Estados Unidos, o la migración en algunos proyectos de vida de los migrantes peruanos en Uruguay o de otros orígenes. Y en ese sentido, bueno, eso puede suceder, que ahí tenemos que hablar de migración y necesariamente también de ciudadanía y necesariamente también de cómo comunidad nos pensamos en la medida en la que, bueno, eventualmente una persona que no nació en Uruguay puede llegar a formar parte de la comunidad, expresarse, participar activamente y no estar solamente en calidad de convidado de piedra, Pero de invitado. ya no de invitado, digamos, o sea, ya participar de las cosas cotidianas de Uruguay, votar, por ejemplo. Claro, el ejercicio de derechos civiles y políticos, Exacto. poder expresarse. Digamos, eso es un escenario que hoy es difícil hablarlo, incluso porque se ha difundido por WhatsApp algunos audios en los cuales plantean que hay cubanos o los migrantes recientes que están llegando, lo hacen porque van a votar y vienen para las próximas elecciones. Lo cual evidentemente no es posible porque justamente la Constitución es muy restrictiva en términos de los mecanismos para acceder a la ciudadanía, y que es importante que quede claro que, bueno, que cualquier persona que no nació acá y que decide acceder a la ciudadanía legal, pueden llegar a pasar por lo menos 8 años para que pueda ejercer sus derechos. Derecho para votar, por civiles. ejemplo. Y en ese sentido, ¿cómo es? Digamos, tienen que tener más tiempo de residencia. Aparte, los que van llegando de los diferentes destinos, ellos pretenden más que nada quedarse, no irse, ¿no? Sí, como decía, hay una apuesta, evidentemente el proyecto migratorio depende, ¿no?, de cada sujeto. En algunos casos sí hablamos de una migración de tránsito. Pero en la mayoría de los casos no. No, digo, es que depende. O sea, yo creo que en el tema de los flujos migratorios tenemos que estar atentos de qué sucede, ¿no? Digo, la migración venezolana no se considera una migración en general, una migración política. Se considera una migración eminentemente económica, y la mayoría de la población venezolana está en un momento en el que no es que considere que nunca va a volver a Venezuela. Pero insisto, la vida va llevando a tomar muchas decisiones, y esos niños venezolanos, cubanos, dominicanos, que hoy su vida es Uruguay, que se están criando en escuelas públicas uruguayas y que van a probablemente llegar a su mayoría de edad en Uruguay, son parte de nuestra comunidad. Y es un desafío clarísimo que tenemos ahí para ver de qué manera generamos una apertura para la integración, pero también para dejarnos interpelar por otras formas de cultura, ¿no? O sea, enriquecer nuestra cultura, más bien. Claro, poder adaptar y adoptar sus costumbres, sus tradiciones. Sí, en realidad es parte del crisol, ¿no?, que se va formando, de decir cómo Uruguay se puede dejar interpelar por su pasado latinoamericano, y también por su identidad afro. O sea, es parte de lo que también suponen las migraciones, dejarse interpelar en ese sentido, y que incluso no es algo que no pueda pasar. Digamos, la pizza
la figaza se vendía en la calle como se venden ahora las arepas, ¿no? O el salchipollo peruano. Sí. O sea, creo que en realidad hay muchas expresiones que parecen mínimas, pero que van generando cambios transitorios y el desafío que tenemos como comunidad es que esos cambios Se va transformando e incorporando. Claro, y que eso no sea a costa del sufrimiento de personas que transitan esa discriminación por todo lo que implica el discurso de odio antimigratorio, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pensar que la migración es un fenómeno absolutamente positivo para el país de destino, que en definitiva un país como Uruguay se enriquece con la migración, y que el desafío está en gestionar adecuadamente ese nuevo proceso de movilidad humana, ¿no? No restringiendo, porque las restricciones lo único que hacen es que generan canales en los cuales evidentemente las personas de por sí ya en situación de vulnerabilidad pueden caer en situaciones de mayor vulnerabilidad por el abuso de algunas personas o grupos o colectivos digamos, asociados al crimen organizado, como puede ser el tema de la trata, ¿no? Claro, el tema de la trata. Y en el centro que tú sos fundadora, que es el Centro de Protección y Defensa con los Derechos Humanos, ¿cuánto hace que lo fundaron y cómo viene la participación en ese sentido? Bueno, el CDH es una organización joven en un doble sentido, porque tenemos 4 años de existencia. Surge también como una respuesta ante una situación que tiene en general el movimiento social en Uruguay, que es y la práctica jurídica por otro lado, que generalmente los movimientos sociales articulan sus reivindicaciones, sus luchas en clave de derechos, pero no necesariamente desde una perspectiva jurídica de lo que implica acceder a un derecho, ¿no? Entonces, nuestra organización provee herramientas jurídicas al movimiento social en su conjunto, y entre las acciones que desarrollamos, bueno, asesoramos a personas migrantes, asesoramos a trabajadoras y trabajadores, sobre todo de 3 sectores, del sector del trabajo doméstico, del trabajo rural y del transporte de carga, porque entendemos que son los eslabones más débiles. Más vulnerables. Claro, del trabajo productivo y reproductivo, que son además sectores en los cuales históricamente se les fue negado los derechos básicos como trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto la reciente incorporación de nuevos derechos y de reconocimiento de derechos de estos trabajadores, bueno, implica que se tienen que generar mecanismos para exigirlos, ¿no? El lema de nuestra organización es: los derechos no caen del cielo, es necesario exigirlos. Y en ese sentido planteamos que, bueno, que lo mismo que padece de repente una trabajadora doméstica o un trabajador rural, están hermanados en el sentido del aislamiento que padecen, de la naturalización de algunas prácticas de explotación laboral, y por lo tanto, bueno, nuestra apuesta es poder asesorar y visibilizar la situación. Y en este camino nos hemos encontrado con que muchas personas que se desempeñan en esos sectores son precisamente migrantes, ¿no? Entonces, comparten, digamos, al igual que trabajadores uruguayos de esos sectores, situación de explotación similares, pero agravado con la ausencia de redes. Claro. Bueno, Valeria, muchas gracias por haber venido, por habernos visitado, y nos encontramos la semana que viene. Mirar, tocar, probar, saborear, aplaudir, compartir. Amigos, es tiempo de analizar. Uno de los grandes buques insignias de la administración Vázquez, si no el más significativo, ha sido el Sistema Nacional de Cuidados. Una nueva realidad que intenta o que quiere o que busca como objetivo de fondo llevarle soluciones a los sectores más carenciados de la sociedad, pero no solo a ellos,
de manera directa, gratuita, a personas que tienen discapacidad, una solución para familias que a lo largo de la historia del país nunca habían tenido consideración de este nivel. Para eso estamos conversando con su director, con Julio Bango, bienvenido. Y realmente este ha sido una apuesta renovadora, si se quiere, hasta revolucionaria, transformadora. Nunca el Uruguay se había ocupado de la magnitud y de la forma en lo que lo hace para atender a las personas con distintos tipos de discapacidad, pero que llegue a todo el tejido social. ¿Cómo estamos hoy planteados ya con este sistema funcionando, emprendiendo nuevos cambios y transformaciones a la luz de las experiencias de campo? ¿Cómo venimos hoy en esta materia? Bueno, un gusto estar con ustedes acá. Efectivamente usaste una palabra que creo que no queda grande a las transformaciones que supone en la sociedad uruguaya la irrupción del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es la palabra revolución. Pero una revolución diferente a las revoluciones políticas, ¿no?, a las que estamos acostumbrados en la historia, sino una revolución en la vida cotidiana de las familias uruguayas. Porque yo siempre digo, para arrancar y para explicar el sistema de cuidados, que al igual que la educación que recorre la vida de todos los individuos desde que nacemos hasta que morimos, al igual que la seguridad social, al igual que la salud, hay otro hilo conductor de nuestras vidas que es el cuidado, porque nosotros nacemos y nos cuidan, luego nos toca cuidar a nuestros hijos si tenemos hijos, posteriormente nos toca cuidar a nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres cuando van envejeciendo. Si tenemos alguna persona con discapacidad en el seno de nuestras familias, nos toca cuidarla. Y probablemente cuando lleguemos al final de nuestra vida, quizás volvamos a tener que ser cuidados por nuestras familias. Esa cuestión, que es la cuestión del cuidado, ha estado bajo la responsabilidad estricta de las familias en Uruguay, porque el fenómeno de la necesidad de cuidar, como lo he explicado, es un fenómeno permanente de las sociedades. Sin embargo, ¿quiénes han asumido la responsabilidad de cuidar en el seno de las familias? Las mujeres. ¿Por qué? Porque hay una pauta cultural, una prescripción cultural en nuestras sociedades, en el Uruguay también, si bien se está modificando, que organiza la vida y la reproducción social en torno a que los varones vamos a trabajar y las mujeres van a cuidar. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando yo nací, mi madre era obrera textil y mi madre deja de trabajar por una ley que había en ese momento que se llamaba comúnmente la Ley Madre, y a los 30 años, o sea, una gurisa, ella deja de trabajar para cuidarme a mí. Ahí teníamos un Estado que desde la seguridad social, un Estado progresista, avanzado, en la década del 60, que lo que hacía justamente era consagrar ese derecho, pero lo que hacía en definitiva era consolidar una división de roles, una división sexual del trabajo en la sociedad, donde los varones vamos a ganar el pan y las mujeres van a cuidar. La decisión de crear un sistema nacional de cuidados, es decir, el Estado sale a garantizar el derecho al cuidado de todas las niñas y de todos los niños y de todas las personas dependientes, personas mayores o personas con discapacidad, para aliviar la carga de cuidado de las familias y para aliviar la carga de cuidado de las mujeres. Este es el sentido de la revolución que estamos generando. Estamos construyendo el cuarto pilar del sistema de protección social del Uruguay. El vallismo en el siglo XX, en el inicio del siglo XX, construyó el sistema educativo, el sistema de salud, que luego el gobierno de la izquierda reformuló para garantizar la accesibilidad universal de todos los ciudadanos a la salud y la seguridad social. Y nosotros estamos poniendo el sistema de cuidado, generando una transformación muy importante y que yo te la puedo graficar en lo que me decía una señora en Tacuarembó, una vez que estaba en Tacuarembó, y que me decía, a mí el sistema de cuidado me cambió la vida porque yo tengo una hija cuadriplégica que yo cuando voy a sacar la basura, cuando iba a sacar la basura, estaba pendiente de qué estaría pasando adentro, y ahora que tengo un asistente personal yo me puedo tomar un mate, puedo tener tiempo para mí misma. Entonces no solo impacta en la persona que es cuidada, en la generación de un puesto de trabajo para la persona que cuida, sino también a la familia que le cambia la vida. A veces hay que poner estas cosas en cifras. ¿A cuántas personas está llegando hoy el Sistema Integrado Nacional de Cuidados? Y el otro aspecto importante, la formación y capacitación de los cuidadores. Porque para eso también hubo que hacer escuela y hubo que, de alguna manera, capturar personas que querían contribuir desde el punto de vista de su capacidad de trabajo y de desarrollo con una vocación que no es menor, cuidar a otros,
pero hacerlo con sentido y con herramientas precisas para atender realidades muy específicas. Sí. ¿Cómo vamos en esa materia? ¿Cuántos llegamos? ¿Cómo formamos y cuántas personas hoy están trabajando? Mira, hoy tenemos que dividirlo por poblaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en primera infancia, donde se vierte el 60% del presupuesto del sistema de cuidados en la inversión en la primera infancia, por razones obvias que no es necesario explicar aquí, la relevancia que tiene para un país apostar a sus niñas y a sus niños. Ahí, de 2015 a la fecha, han ingresado cerca de 16.000 niñas y niños a distintos servicios de cuidado, jardines de ANEP, centros CAIF, nuevos servicios que hemos implementado como los centros entre sindicatos de empresas para hijos de trabajadores. Ahora abrimos uno la semana próxima en Maldonado para trabajadoras y trabajadores de supermercado, trabajadores jóvenes que tienen hijos chicos. La oferta para la primera infancia se ha incrementado sustantivamente. Vamos a ser el primer país de la región que en 2020 vamos a llegar a universalizar la oferta para todas las niñas y niños de 3 años del Uruguay, porque esto, como bien decías tú, no es solo una política para los sectores más vulnerables, sino que es para las clases medias también y para todas las personas, para todos los niños que requieren cuidado. Y del otro lado, de la otra punta, en las personas que están en situación de dependencia, personas mayores o personas con discapacidad, ya estamos con unas 5.000 personas que tienen asistentes personales, pero además estamos montando otros servicios como la teleasistencia en casa para personas de 70 años en adelante. Estamos inaugurando centros de día en diferentes puntos del país para personas mayores de 65 años que tienen una dependencia moderada, es decir, que tienen algunos problemas para valerse por sí mismos, pero que todavía se pueden trasladar. Entonces en esos centros reciben estimulación cognitiva, estimulación física. Estamos abriendo 15 centros en todo el país y a su vez estamos formando, como bien decías tú, a las personas, a los recursos humanos, tanto para cuidar a las niñas y a los niños, como para cuidar a las personas mayores y con discapacidad. Ya llevamos unas 6.000 personas formadas y hemos generado de 2015 a la fecha entre 6.000 y 7.000 puestos de trabajo en un momento donde tenemos problemas en la generación de empleo. Estamos generando trabajo remunerado, con calificación, trabajo digno, formal, para más de 6.000 personas. Piensen ustedes que cuando UPM empiece la construcción va a mover directamente 6.000 empleos. Si bien las comparaciones no son odiosas porque UPM genera otras externalidades, de todas maneras, para tener una idea de un número, es una apuesta muy importante que a veces no se dice mucho de los puestos de trabajo que está generando el sistema, con gente además que está formada, que se está calificando para brindar un servicio de calidad y que eso redunda en la dignificación del trabajador, ¿no? Tú me hablabas hoy de una expansión territorial, pero ¿cómo se elige dónde están las mayores necesidades y por dónde hay que atacar primero? ¿Cómo hacer el mapeo concreto para que ese trabajo de campo, con soluciones precisas, llegue a los sectores que realmente hoy lo están necesitando? Que, como tú decías, creo una guardería para trabajadoras en Maldonado y trabajadores que atienden la cadena de los supermercados, les libero parte de su tiempo y les permito además ingresar al mundo laboral. Pero ¿cómo eligen por dónde desembarcar? Bueno, nosotros ahí hicimos un trabajo en el 2015, en el caso de los servicios de primera infancia. Nosotros georreferenciamos toda la población infantil del Uruguay, dónde estaba, dónde vivían esas familias. Luego superpusimos todos los servicios de cuidado que existían hasta ese momento, centros CAIF, jardines, guarderías privadas, etcétera, y trazamos círculos a 1 kilómetro, digamos, de donde existían los servicios, donde no había servicios y donde se concentraba la población, y sobre esa base tomamos las decisiones de planificación de dónde íbamos a abrir los 140 CAIF que estamos construyendo. Ya tenemos prácticamente 60 que ya están funcionando, ampliamos casi 90 de 2015 a la fecha, vamos a terminar con los 140 alrededor de 2020 y además vamos a hacer 44 jardines de educación pública para niñas y niños de 3 años. Sí, todo gratuito, y todo eso se hizo a través de este proceso de planificación, tratando de ir cubriendo, en este caso, las zonas del país que tenían mayores déficits, que dicho sea de paso, la zona del país que tenía mayor déficit era Montevideo y el área metropolitana. Vamos a seguir hablando sobre este tema después de la pausa. También voy a preguntarte, bueno, ¿cuánto es el presupuesto que se destina para esto y cómo se distribuye
para atender específicamente a cada uno de los sectores que lo están requiriendo para que el Estado llegue con una solución precisa. Ya venimos. Mirar, tocar, probar, saborear, aplaudir, compartir. Estamos conversando con el secretario nacional del Sistema Integrado Nacional de Cuidado, Julio Bango, y bueno, la pregunta es, ¿cuánto está hoy realmente invirtiendo el Estado uruguayo a través del MIDES, a través del sistema, para llegar con soluciones precisas y específicas a cada uno de estos determinados renglones que ustedes abarcan para llevar soluciones a cada una de las familias uruguayas que quieren ingresar a esta posibilidad de tener esa asistencia? Bueno, en la última rendición de cuentas, el incremento que se consolidó para el Sistema Nacional de Cuidados es de aproximadamente 2.200 millones de pesos, que se reparte en un 60% para la primera infancia y en un 40% para las personas en situación de dependencia. En realidad es un poquito más para la infancia porque, por ejemplo, cuando uno piensa en el programa de asistentes personales para la dependencia severa, uno en general piensa que es para las personas mayores o las personas con discapacidad, pero el 40% de las personas que tienen asistente personal son niños, niñas, adolescentes y jóvenes hasta 29 años, que por diferentes situaciones, problemas congénitos, discapacidades que no les permiten valerse por sí mismos, accidentes de tránsito que dejan postrado a adolescentes, a jóvenes lamentablemente, también ahí el sistema de cuidados brinda el soporte, ¿no?, a través de estos servicios. Así que es una inversión muy fuerte. Quiero recordar que en este gobierno se definieron 4 prioridades desde un punto de vista presupuestal, que fueron, en primer lugar, la educación, el sistema de cuidados, la seguridad y las infraestructuras. Los otros sectores prácticamente no tuvieron incrementos presupuestales del Estado, y eso marca la prioridad que el gobierno y el presidente de la República en particular le dio a esta nueva política que tenemos el orgullo de decir que es una referencia, está siendo una referencia hoy en la región y en el mundo, te diría yo, porque nosotros acabamos de venir de una conferencia mundial que ha habido en Naciones Unidas sobre temas de la condición de la mujer. Tuvimos que dar 5 conferencias en 5 días, porque justamente había una solicitud muy fuerte de conocer. Avidez por saber qué es lo que Uruguay hacía en esta materia. De conocer la Así que los países uruguaya más desarrollados en materia de políticas sociales tienen algo así. Sí. Pienso, por ejemplo, en Finlandia, en países de Europa. Mirá, nosotros estuvimos justamente intercambiando con los países nórdicos. Estaba la ministra de Cultura de Noruega, la primer ministra de Islandia, las ministras, porque eran todas mujeres, las ministras de Desarrollo Social de Suecia, de Finlandia, y por ejemplo, conversando con la ministra de Cultura e Igualdad, que así se llama, de Noruega, nos decía, ustedes piensan que el milagro de Noruega se debe al petróleo, y puede ser que parte se explique, pero nosotros tomamos 2 decisiones como sociedad que son las que están permitiendo el éxito que hoy tiene Noruega. La primera, que hace 100 años definimos una educación básica y simple para todo el mundo, para todos los noruegos, y la segunda, que hace 50 años decidimos que todas las mujeres tenían que tener la posibilidad de trabajar y para generar la riqueza que la sociedad necesitaba para crecer, y por eso implementamos servicios de cuidado para liberar el tiempo de cuidado de las mujeres y generar que entraran a la economía y la economía se dinamizara. Esta explicación que acabas de dar me llevaba a la otra pregunta que quería hacerte. Porque bueno, el Sistema Nacional de Cuidados genera empleos con los cuidadores que forma, con la capacitación, con el desarrollo, con el aterrizaje en la realidad, pero libera a muchas mujeres y hombres de responsabilidades para poder salir al mercado laboral. ¿Han medido eso? ¿Cuántas personas más han podido ingresar? No solo los que
los que cuidan, ¿no? Sino los que se liberan para poder llegar al mercado laboral. ¿Lo tienen medido? No, todavía no hay mediciones. Recién nosotros estamos ahora haciendo están en curso 2 evaluaciones de impacto, una sobre primera infancia y otra sobre las personas con dependencia, para medir estos impactos también en la población que trabaja, porque vos tenés que darle un tiempo a que la política se instale, que los servicios empiecen a caminar, que la gente ingrese a los servicios para poder tener un número suficiente de casos como para evaluar los impactos. Así que yo creo que sobre fin de la gestión de gobierno, el próximo gobierno ya va a tener una evaluación de impacto para ver cómo se han procesado estos cambios. Pero déjame decir, Leonardo, que hay una cuestión súper importante que no se habla y que va a ser el centro de la campaña que estamos lanzando ahora sí, en este mes de los cuidados en abril, que es la batalla cultural por la igualdad de género en el cuidado. Es decir, porque los varones y las mujeres, cuando nos toca cuidar, porque más allá de que el servicio de cuidado da servicios, siempre hay una parte que vos vas a tener, la familia se va a tener que hacer cargo de los hijos, de las personas mayores, ¿no? Entonces es una responsabilidad que tenemos, ¿no? Pero el problema es que no lo hacemos de manera pareja entre varones y mujeres. Fíjate que, un dato muy fuerte, de cada 100 mujeres, de cada 10 mujeres que dejan de trabajar o de estudiar, dejan de hacer eso para cuidar. En cambio, uno de cada 100 varones que deja de trabajar o de estudiar, deja esas actividades por dedicarse a cuidar. Entonces está marcando un desbalance que tenemos, que tiene que ver con esto que yo decía al principio, que culturalmente parece natural que sean las mujeres las que tengan que cuidar, y nosotros los varones tenemos que problematizar eso, porque cuando no estamos asumiendo parte de nuestra responsabilidad en el cuidado, lo que estamos haciendo es que las mujeres tengan menos oportunidades para realizarse laboralmente, para encarar un proyecto educativo, para hacer algo con su vida en su tiempo libre, y ese trabajo cuesta. Ese trabajo es un trabajo no remunerado, pero que vale mucho. Si nosotros hiciéramos la cuenta y sumáramos todo el trabajo, costeáramos todo el trabajo no remunerado y lo pusiéramos como porcentaje del Producto Bruto Interno, del PBI, eso te daría que es el 22% del PBI que genera el Uruguay, que son alrededor de unos 60.000 millones de dólares. Es decir, que hay 14.000 millones de dólares aproximadamente que no están siendo medidos, que no están siendo evaluados y que lo están aportando la inmensa mayoría de las mujeres que cuidan todos los días en cada una de sus casas. Imagino también que el hecho de tener cuidadores formados y específicos en hogares que necesitan un determinado tipo de requerimiento también mejora el proceso educativo del entorno familiar. Es decir, transfiere conocimientos, enseña a cómo mejorar la calidad de vida de las personas a las que se está cuidando, sean niños, sean ancianos, claro, sean personas con discapacidad. ¿Eso sí lo han visto también? ¿Ha Sin sido duda un fenómeno multiplicador en cuanto a la duda, calidad de los servicios? Sin duda, cuando es realmente como vos lo decís, imagínate todos los procesos de socialización en los que ingresan un niño o una niña de 2 años en un centro CAIF, en un jardín, en una casa comunitaria de cuidado. Ese proceso al niño y a la niña le sirve porque cuando va a entrar a la escuela seguramente eso también está medido. Quienes llegan a la jardinera, ¿no?, o al jardín de primaria, luego de haber pasado por una etapa previa de socialización, tienen capacidades de aprendizaje mucho mayores y son mucho más exitosos en su itinerario escolar. Pero además la familia, porque también trabajamos con la familia de esos niños, aprenden cuál es la buena alimentación para que los gurises se desarrollen, aprenden pautas de educación que después transfieren y aplican cotidianamente en su casa. O sea que es un ganar-ganar desde todo punto de vista, no solo para las niñas y los niños en este caso, sino también para el entorno familiar. Vuelvo a lo que planteabas anteriormente. ¿Cómo hacer una construcción para que haya también equidad de género en el sistema de cuidado? ¿Cuál es un poco la planificación, el rumbo, la hoja de ruta que imaginan para ir cambiando desde el punto de vista cultural y de los valores de una sociedad para que eso sea realmente equitativo? Lo primero que hay que hacerlo es ponerla en cuestión, ponerla arriba de la mesa. Eso es lo que estamos haciendo con esta campaña que empieza ayer. Si ustedes pasan por Plaza Independencia, a partir del jueves, viernes por Quibón, van a ver un gran cartel que cuando lo miren no van a entender qué es ese dibujo, pero luego con unos visores, si aplican un visor rojo van a ver una cosa, si ven con un visor azul
van a ver otra cosa, y ahí lo que van a ver son frases que son naturales, ¿no? Paula es una crack porque se ocupa de la familia, o debo dejar todo preparado para poder salir, a mi padre lo cuida a mi hermana porque le sale mejor. O sea, frases que naturalizan la responsabilidad de cuidar en las mujeres. Y cuando cambian de visor van a ver justamente datos que muestran que hay una realidad que hay que cambiar. Entonces lo primero es problematizar a nivel social, generar el diálogo, generar la discusión, que los medios de comunicación tomen este tema. Esa es la primer punta de lanza de la batalla cultural. Y luego hay que generar condiciones materiales a través de los servicios del sistema de cuidado para que ese tiempo efectivamente se pueda liberar. Te pongo un dato final. Nosotros tenemos una ley en Uruguay que permite que cuando nace un niño o una niña, hasta los 6 meses de vida, los primeros 6 meses de vida, tanto el padre o la madre puedan tomar el medio horario en el trabajo para cuidar a ese hijo. Lo puede hacer el varón o la mujer. Sin embargo, en el 98% de los casos, quien elige el medio horario es la mujer. Y ahí las posibilidades son iguales. Entonces, eso te está pautando todavía que hay mucho que laburar en esta materia, generando este cambio cultural que va a ser muy beneficioso para las familias y para la sociedad. Gracias, Julio, por esta primera visita. No va a ser la última, porque este es un tema que sin duda hay que seguirlo, hay que verlo, hay que visualizarlo y hay que hacerlo comprender en toda la población, porque estamos hablando de cambios culturales muy profundos, revolucionarios en el buen sentido, es decir, que transforman desde una nueva matriz la realidad social del Uruguay. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, amigos. Hasta aquí este programa de La Otra Mirada. Nos volveremos a encontrar en 7 días. Por su amabilidad de siempre, gracias. Nos estamos viendo.